Bueno, sí, aquí estamos de vuelta otra vez con esta sección que tanto le gusta el influencer negativo. Yo personalmente voy a respetar todo lo que digan a ustedes. Voy a abrir una pequeña, algo que a mí me gusta abrir mucho porque me gusta hacer. Es decir, el Mundo García y yo planeamos y llegamos a ciertos y determinados acuerdos sobre el cómo lo íbamos a hacer, porque es bastante complicado, ¿cómo se llama? Debatir en algo que los dos estemos de acuerdo, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo y él estuvo de acuerdo. De todas maneras, yo le voy a decir las reglas a todos ustedes para que ustedes lo vean, de qué estamos hablando hoy y cómo van las cosas y por dónde van. Les pido, por favor, otra vez respeto sobre en el chat. Estoy esperando que se conecte en Mundo García. Así que, sin más preámbulos, es un tipo que nadie... muchas personas no lo soportan. Mundo García es un personaje de que o lo amas o lo odias. No existe término intermedio con el Mundo García. Aquí lo podemos ver. Tenemos a muchas personas que están ahí conectadas, que por supuesto le encanta el Mundo García. Así que voy a hacer un preámbulo. Así que, señoras y señores, con todos ustedes, el Mundo García. Dime, Gusano, ¿qué hola? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mundo García. ¿Cómo te encuentras? Te mandé esto. Te mandé. ¿Qué es eso? Ah, perfecto. Yo pensé que me ibas a mandar un té de moringa. Hoy es el día, Gusano, hoy es el día más importante de tu vida profesional. Hoy es tu día, dale. Hoy tu corona. Olvídate de lo que pasa. Hoy tu corona. Está con el maestro. Dale, venga para acá, tira. Oye, una cosa, licenciado. Cámbiame ese nombre. ¿Qué me pusiste ahí, ahí abajo que dice? ¿Qué me pusiste ahí? ¿Qué cosa? Ahí presentado y dirigido. ¿Cómo me identificaste? ¿A mí cómo me identificaste? Como el Mundo García. No, porque tú dices licenciado. Ponme el Coronel García. Ellos de todas maneras creen que yo soy coronel. Entonces, coronel para general, García. Ven. Dale, Gusano, vamos para allá. Ok, el Mundo, ¿no vas a saludar al público? ¿No vas a decir? Voy a saludarlo a mi manera. Dame 30 segundos, que es mi saludo nuevo. Mira, te va a gustar. Oye, Natalia. Ok, ya está bueno. Vamos, okay. Esta frase, la frase. Viene y el capitán del barco. Venga, el capitán del barco. Ok. Dale, dicho esto, voy a presentar las reglas del Mundo. Por favor, no me interrumpas a partir de ahora, porque voy a tener que mutearte o callarte. Por favor. Voy a hacer que Alman la encuesta. Ok, perfecto. Dice así. Sí, te veo más relajado y me gusta eso. Qué bueno que las personas puedan disfrutar un debate tranquilo, un debate bien que puede llegar acalorado, pero que no se falte. Gusano, cuando tú llegues aquí, Gusano, tú verás que el jamón a todo el mundo le gusta. Dice así las reglas. Estas son las reglas para todo el mundo que nos están viendo. El debate va a ser de 1 hora aproximadamente entre yo y el Mundo. El Mundo acordó que no quiere a más nadie. Es decir, no va a recibir preguntas de a nadie más. El español hay que cuidarlo. Perfecto, a nadie más. Me imagino que por su condición física, es decir, recuerden que el Mundo tiene... No, mira, si te tiré el capitán del barco, estoy entero, estoy guapo, bajado. Ok, el Mundo, por favor, no me interrumpas más. Ok, que recuerda la encuesta. Ok, perfecto. Dice, después de la hora, si el Mundo se quiere quedar, es decisión de él, pero yo... si no, se irá, es decir, él se partirá. Si no, yo voy a empezar a entrar personas porque quiero que este programa se llama Interactuando con ustedes y voy a conversar con las personas. Si tú quieres, te quedas y si quieres, te vas. Ya eso depende de ti, ¿ok? No me quedo por otra cosa, que tengo a Biden ahí afuera, se tengo un banco esperando. Vamos a ganar la Casa Blanca. El mundo no quiere que le hagan preguntas solamente a él, pero si alguien dona, es decir, alguien dona dinero, la pregunta saldrá en pantalla y tenemos, por supuesto, la responsabilidad de responderle a esa persona que done. Yo pienso que el Mundo García esté de acuerdo con esa cosa. Dice, mi presencia es contigo. Contigo nada más. Contigo. No hablar contigo nada más. Ok, perfecto. No hablar de temas personales ni de personas, de terceras personas. Yo no voy a hablar de ti, no hablas de mí. El Mundo, por favor. Lo que tú quieras. Ok, el Mundo, recuerda la encuesta, estás haciendo cumplir la estadística, como decía. Temas a hablar, la Cuba de hoy, tanto político, económico, social. El Mundo va a defender la tesis por qué el gobierno de Cuba debe quedarse para una Cuba mejor. Yo defenderé la tesis por qué la dictadura de Cuba debe irse para una Cuba mejor. Cualquier desviación de ese tema se anulará la intervención. ¿Ok? Hagamos esto interesante.
constructivo donde impere el respeto. ¿Estás de acuerdo? Pero oye, habíamos acordado que también puedo hacer algunas preguntas. Habíamos dicho que yo te toco y tú me tocas y a bailar el toca-toca. Exactamente, pero sobre el tema que hemos acordado, ¿ok? Pero, yo lo que te pido, por favor, la primera bolita esa que tú le tiras a todo el mundo, tíramela a mí. Esa, a la altura de las letras, que mira, va para el Atlántico. Te la voy a poner en el Atlántico. Esa pregunta, lo que pasa es que tú no has visto este programa y yo me imagino que tus seguidores no te han visto. Esa pregunta, un momentico que producción me está escribiendo. Dice que okay. Tienes productor y todo, tú eres productor y todo. No, si vamos a hacer algo serio, lo vamos a hacer serio. El problema es que la producción se me fue. Ok, déjame mandarle un momentico el código para que vuelva a entrar. Sí. Yo no tengo productor, un productor conmigo no vive, se muere, se suicida. No, todo lo que acuerdo lo he hecho, todo lo que acuerdo al momento lo he hecho a perder. Perfecto. Dicho esto, Edmundo García, yo sé que tú no has visto este programa mucho, pero yo te lo voy a repetir. Mira, yo le hago esa pregunta cuando no sé cómo piensa la otra persona, pero yo sé cómo piensas tú, por lo tanto no te voy a hacer esa pregunta. Esa pregunta sería ilógica hacértela a ti. Así que, dicho esto, una pregunta para tenerme la regla, una pregunta, saber si la puedo hacer o no, porque tú dices que personal nada. Tampoco puedo hablar del peinado tuyo, el pelado de Home Depot, nada de eso puedo decir. Bueno, antes de empezar el debate, sí, verásme la pregunta. Ok, me está llamando por teléfono, a ver, ¿cómo me van a llamar por teléfono? ¿Por qué me llaman? ¿Cómo yo hago para que esta gente no me esté hablando por teléfono? No sé. Hazme la pregunta, por favor. Los cordobí, ¿tú entrevistaste a los cordobí? ¿Están llamando? Los cordobinos no quisieron venir porque no sé si se acobardaron. Yo le mandé mensajes por todos lados, al igual que a Yadira Escobar, también le dio una migraña. Hablando de eso, ¿cómo está Yadira Escobar? Creo que bien, ya comenzó a transmitir por el canal de ella. Me alegro. Dile que le mandamos saludos y que aquí nadie muerde. ¿Ok? Hazme la pregunta que me vas a hacer de mi peinado para empezar con el debate, por favor. Tú te pelas en Home Depot. A ti te pelas en Home Depot, es un exclusivo de Home Depot. No, mira, esa pregunta me la hiciste ayer y yo le llamé a mi barbero y le pregunté si él trabajaba en una carpintería y me dijo que sí trabajó anteriormente en una carpintería. Y ya digo, qué buena observación de Edmundo García, pero tú sabes qué, a mí me causa también ver qué tú podrías esconder debajo de tu gorra, porque siempre sales con gorra. Espérate, déjame terminar. déjame terminar. La gorra siempre es una provocación. Sí, si yo me pelo en Home Depot, yo me imagino el olor que debe tener ese pelo ahora y también me imagino que debes tener ciertas partes calvicias porque te usas tanta gorra que eso da un poco de calvicie. Dicho esto, vamos a empezar con lo que nosotros exactamente. Nuevas, todas las gorras son nuevas. Esta es una provocación. Mira, esta es una provocación. Ok. Ok, perfecto. Edmundo García, te voy a empezar, dicho las reglas, ya vamos a empezar con el debate, por favor. Ok, te voy a hacer una pregunta rápido para entrar y romper el hielo. Edmundo, ¿me podrías dar una valoración de la Cuba de hoy, ahora mismo, en este mismo segundo, según tu visión? La Cuba de hoy es una Cuba que transita en su tiempo, en su momento, en sus logros y en sus frustraciones. Entonces hay que acompañarla porque Cuba es lo único que nos salva. Cuba está ahí para eso y para siempre. La Cuba de hoy tiene los retos de los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy, de forma inmediata, el tema del coronavirus es un tema serio. Esto tiene un efecto mundial en todos los sentidos, político, social, emocional, sexual, económico, todo tiene el coronavirus. Primero. Segundo, es una Cuba más asediada que nunca, fíjate. En la época del triunfo de la revolución, en los años subsiguientes, que vimos ataques terroristas, que vimos atentados, intentos de asesinato, vimos muchas cosas. El mundo, la Cuba de hoy, por favor, no van a la historia, hablamos de eso ayer. Es imposible que tú no hagas una mínima referencia para poder explicar un presente. Eso se da temprano. Es importante que tú entiendas y tus oyentes entiendan. Pero eso se ha debatido 300.000 veces. Wilmer, yo soy el rey. No. ¿Quién es la Wilmer? Cuba de hoy tiene, tú no eres Wilmer. No, el licenciado. Okay, licenciado. Mira, eso. Tú tienes que entender que tú no puedes entender el presente si tú no haces una búsqueda del pasado. Nunca Cuba ha sido tan perseguida, tan acorralada, tan arrinconada desde el punto de vista económico, bancario, financiero, como ahora. Nunca. Tú me estás hablando del embargo. Sí, del bloqueo. No, embargo, por favor. Vamos a decir las cosas. Bloqueo. Embargo. En Cuba no hay un bloqueo. Vamos a hablar claro. Embargo. 189 naciones del mundo dicen bloqueo.
Exactamente, me parece bastante curioso que digas que 189 naciones en el 2019 votaron en contra del bloqueo, yo le digo embargo, y entonces lo que me parece curioso a mí es que 189 naciones voten en contra, se enfrenten al imperio y le digan, mira, no estamos de acuerdo contigo, y sin embargo Cuba no pueda comercializar con 189 naciones, tiene que comercializar. Eso bueno, en primer lugar, quiero respetar que estás informado, te dije que hiciera la tarea, que aquí conmigo se patina poco, se cae en el piso, estoy Guasari, Guasetifrón. Mira, por favor, todas las persecuciones económicas, todo el tema, la economía mundial gira sobre dos instituciones, Banco Mundial, el Banco Mundial y el Banco Internacional. Los dos están controlados por instituciones económicas americanas. Ningún banco del mundo tiene hoy menos del 20%, ninguno es ninguno, ni Suiza ni nadie. Menos del 20% de capital americano no lo tiene nadie. Por tanto, Estados Unidos, como gestor dentro de cada banco, puede exigir, imponer reglas extraterritoriales inmorales. Eso lo hace. Antes no lo podía hacer, y ahora sí. Ok, ahora yo te voy a decir esto. Ahora yo te voy a decir esto porque, bueno, tú estás hablando de cosas ahí sin papeles ni nada, pero bueno, yo sí tengo papeles. No hace falta, todo está aquí. No, espérate. No, esto, la tarea está aquí. Edmundo, acuérdate que hablamos del toca-toca, recuérdate. Vamos. Me toca. Exactamente. Ahora yo te voy a hablar, por ejemplo, de Canadá, que es donde vivo yo, ¿no? Canadá, es decir, Cuba puede negociar con Canadá en todos los sentidos, sin restricciones, sin bloqueo, como te digo, o embargo, como yo digo. Qué interesante. No, déjame hablarte, pero sí, si no me interrumpes, si no te voy a tener que poner mute para que yo poder hablar y después te lo quito. Si usas el mute, me voy a hablar con Biden. Ok, no me gustaría, pero no me gustaría que me interrumpieras, ¿ok? Perfecto. A ver. Ok, perfecto. Okay. Cuba se encuentra entre los 50 principales socios comerciales de Canadá. Es decir, ningún banco, según todos estos datos son públicos. Es decir, yo no me estoy inventando nada, como tú que dijiste 40 números ahí, no tienes ni un papel en la mano. Es decir, que puede que no hace falta, no, porque no me hace falta. No te hace falta. Esta es mi tarea hace 30 años. Bueno, hace 30 años. Exactamente, vista hace fe. Y yo sí lo tengo. Es decir, Cuba se encuentra entre los 50 socios comerciales más grandes que tiene Canadá. De hecho, como puedes ver aquí como lo tengo yo, no quiero atiborrar a las personas del negocio que hacen es decir, entre Cuba y Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, porque aquí se puede encontrar, hace poco hicieron una denuncia de hasta limones que no hay en Cuba se pueden encontrar en Canadá, exportado de Cuba, fíjate, aguacates aquí en Canadá exportado de Cuba. Ahora yo te pregunto a ti, ya que me estás hablando del bloqueo y después para no desviarnos tanto y meternos en la situación en Cuba que es bastante grave. Ahora yo te pregunto a ti, ¿y cómo esas tomates, cómo esos aguacates, cómo esos limones? Un momento, llegan a Canadá. Si Cuba está bloqueada, Cuba está sediada, ¿cómo llegan? A ver, dímelo tú. Puedo hablar ahora yo. Bien, mira, Will, vamos a hacerlo, el licenciado. Vamos a jugar Grandes Ligas, no vamos a jugar pelota de potrero. Esos datos que tú tienes, que si limones, que si aguacate, eso no es serio, bro. Estamos hablando pero no me interrumpa, que te saco, te muteo. No me interrumpa, estoy hablando, hay que respetar. Ok, vamos. Lo que tú estás hablando, eso es infantil. Tú sabes lo que es tu bajarme aguacate, limón, que tampoco son comprobables. Con respecto a una macroeconomía, yo te voy a dar, oye, no me interrumpas, aprende a respetar al maestro, escucha, aprende, coja la tarea, toma nota, escucha lo que te voy a decir, olvídate esa bobería, el limón y el aguacate, que tampoco me está enseñando la prueba, pero bueno, voy a la grande, mira, soy testigo personal, eso no es nada, y no se lee nada, y tú puedes leer, ahí lo que mejor es la factura esa del tipo que te pela, mira, una pieza, un equipo de oncología infantil para ponerlo gratuitamente en un oncológico infantil de Cuba para salvar niños. Bien, ese equipo en Canadá compraba el cachirulo con los millones en un maletín porque no lo vendía. ¿Tú sabes por qué? Porque el 12% es canadiense el equipo, el 12% tecnología americana. Pues bien, los americanos llamaron, se enteran de todo, llaman ¿para qué? Para que los niños cubanos se mueran porque no tienen el tratamiento, porque en Canadá no le venden el equipo, aunque le lleven el dinero cachirulo. Eso lo sabe el gobierno canadiense, está bochornado, está pidiendo disculpas, está diciendo el gobierno canadiense a los americanos, usted no puede hacer esto. Está diciendo el gobierno canadiense a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, no puede hacer esto. Esto es extraterritorial. Esto no tiene
Principio, espérate, ok, ya te voy. Ahora déjame rebatirte ese momento. Mira, todos estos datos son públicos. Ese es pero ya no es limones, ya no es de limones, aguacate. No más limones. No, mira, si yo te pudiera hablar aquí, tú no sabes que entre Cuba y Canadá se comercializan hasta armas. Yo personalmente no. Todos los datos son dos países soberanos. Exactamente, soberano. Y como son soberanos, Cuba y Canadá comercializan. Quiere decir que el bloqueo no los afecta a ellos. Incluso un momento, déjame hablar. No interrumpas, no le hagas validez a las estadísticas que hemos hecho aquí. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, los equipos médicos, mira, te voy a decir una cosa. Aquí hay un personaje que es bastante comunista, que se llama Yuri, creo que en Montreal, donde Yuri, de sus propias palabras, dice que donó un hospital entero a Cuba, donado por Canadá, para que tú veas que lo que tú estás diciendo no tiene validez. Mira. Déjame terminar, Edmundo García. A ver, dime, licenciado, dale, licenciado. Afíncate más, está flojito, afíncate duro que está flojito. Te voy a decir, producciones, es decir, comida, porque está en inglés, discúlpeme. Producción de comida. Canadá exporta a Cuba 10 millones de dólares en comida. Cuba exporta a Canadá 11 millones de dólares. Yo tengo papeles. Yo tengo papeles, tengo las pruebas y me están diciendo ahí en el chat de que yo traigo papeles porque no tengo conocimiento. No, son números. Para que no me digan que yo me los invento. Vamos a respetar al licenciado. Déjame hablar en el chat. Vamos a respetar al licenciado que tiene papel. Mira, papel. Yo no tengo papeles, pero sí. Y tiene números. Mira, muchachos. Dicho esto, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. No, vamos a ser serios. Si vamos a ser serios, vamos a ser serios. Vete a la opinión. Espérate un momento. Mira, dice Julio Turiño que dona $7. Dice, ¿a dónde va el dinero que saca Cuba de las brigadas médicas? Me imagino que esa pregunta es para ti. Bueno, vamos por parte, no importa, yo voy por parte, a mi tiempo. El público, tú sabes que a mí no me interesa, me da lo mismo 8 que 88 lo que yo pienso. No, yo te estoy haciendo esa pregunta. Bueno, esa pregunta yo no respondo a nadie, te estoy respondiendo a ti. Cuando esa pregunta te la estoy respondiendo yo, te la estoy haciendo perfecto. Déjame ir atrás. Te voy a tener que mandar. No le des más vuelta, vamos al debate. No. Yo a mi aire que soy el maestro. Tú estás haciendo tu día, hoy es tu mejor día, estás con una estrella. Te felicito porque eres el único que ha tenido valor de subir así conmigo. No, nadie se atreve. Ninguno de tu familia, de tus primos de por aquí, ninguno se atreve a hacer lo que tú estás haciendo. Te dije. Bueno, no, de tus primos. Ok, vamos al tema. Mira, te voy a mandar desclasificado el documento donde el asesor de seguridad nacional le recomienda al presidente Kennedy que a Cuba hay que hundirla y ahogarla y a la revolución sucumbirla por hambre, necesidades. Oye, es que eso está ahí, macho. Esa es la historia. Tú quieres. A ver, tú quieres. Oye, déjame hablar. No me puedes interrumpir. Voy a tomar agua. No me puedes interrumpir. Voy a tomar agua. Dale, habla tú. Voy a tomar agua. No me puedes interrumpir. No me puede interrumpir, ni me puede cortar el discurso. No me puede cortar el discurso. El hecho del acto criminal, de lo criminal en el mundo de Estados Unidos contra Cuba es más que solvente. Son una extrema derecha enferma, pretendiente al neofascismo, que está en la comunidad cubanoamericana, a la cual te recomiendo no te escribas. Eso solamente ellos niegan esto. Esto lo reconoce el mundo, bro. La reina de Inglaterra habla de esto con el marido cuando se acuesta. Oye. Va a decir mundo, que no existe. Ahora puedo hablar. El mundo, pero un segundo. Supongamos que nosotros eliminamos a Estados Unidos, lo sacamos, lo mandamos para Marte. Cuba puede negociar con Canadá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira, aquí tengo aquí en mis papeles, aquí tengo, mira, que no es cuento. Siempre. Espera un momento. Ya tú hablaste, déjame hablar a mí ahora. Este toca. Acuérdate de eso siempre. Dice Trade Commissioner, es decir, es un servicio que ofrece el gobierno de Canadá. Fíjate hasta dónde llega, porque la desinformación aquí es total. El gobierno de Canadá ofrece un servicio gratuito a todos los empresarios canadienses para que hagan negocios con Cuba y le explica toda la versatilidad de hacer un negocio con Cuba. Quiere decir que existe. Acá, pregúntale, te voy a preguntar los datos. Pregúntate, ¿por qué la familia Sherry, que es una de las familias más influyente de la economía canadiense en materia de minería, ¿por qué la familia Cherry le han retirado la visa de turismo a Estados Unidos?
Porque independiente de lo que interprete el gobierno de Canadá, que lo interpreta y se queja y respalda a sus empresarios, las empresas que tienen su mundo propio, los bancos que tienen sus intereses propios, se tienen que acoger a las directrices de los mayoristas. Y los mayoristas son los americanos. Cuba incluso ha detectado empresas donde puede comprar inmediatamente para que no tenga piezas de repuesto. Van los americanos a comprar las fábricas para joder a Cuba, para joder al pueblo de Cuba. Entonces, independientemente, pregúntate por qué la familia Cherry no puede visitar Estados Unidos ni de turismo canadiense de linaje, ok, el gobierno de Canadá lo respalda, pero no pueden venir porque están sancionados. Mira, la política económica, la política general de Estados Unidos hacia Cuba, desde la segunda carta de Jefferson, desde ahí hasta aquí, es una política de intervención, de colonización, de subversión. Si Cuba hiciera lo que hace Estados Unidos contra Cuba, todo lo que hace, mira, eso es una declaración de guerra. Todo lo que hace contra Cuba es declaración de guerra. Yo personalmente te digo una cosa, yo no sé de dónde tú sacaste de que le retiraron la visa a la Cherry. Yo personalmente no tengo averigua. Oye, no, de hecho, lo voy a averiguar y lo voy a repostear después, que es lo más interesante. Sí, dale, para que tengamos segundo round, si es que terminas vivo. Okay. Si es que yo quiero que esto termine bien. Mundo García. No, que termines vivo, hablando. Ok, te voy a hacer una pregunta rápido. ¿Tú respaldas el modelo cubano? Es decir, el modelo total, de arriba abajo, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Dentro del proceso, dentro de la revolución, la única solución es la revolución. Lo único que puede existir es la revolución. Ok, perfecto. Dice Geoffrey Goldberg, corresponsal de la revista El Atlantic. No sé si tú has visto esa entrevista. Le hace una entrevista, déjame terminar, una entrevista a Fidel Castro. Te lo digo por esto en contexto. Yo lo conozco. Si usted lo conoce, déjame terminar, el mundo, por favor. Él le hace una entrevista a Fidel Castro a sus 84 años, estaba bastante lúcido todavía, y le pregunta la validez, si es posible implementar el modelo cubano en diferentes lugares del mundo, es decir, en diferentes países. La respuesta del dictador para mí, presidente para ti, o figura, o como te dé la gana. El comandante jefe dijo que no. Para nosotros traía problemas. Déjame terminar, el Mundo García. Dale, muchacho, dale. Muchachos, hay alumnos así. Venga, me gustan los alumnos Fidel Castro dijo, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. ¿Por qué tú respaldas eso cuando tu ídolo se dio cuenta de que no servía? Mira, ese término de ídolo, esa bobería de cantante y eso, quítate eso, que eso se pega de algún pariente, pero olvídate de los cantantes, olvídate de eso, esto es serio. Mira, no, olvídate de los cantantes, no le vas a descargar tú ahora los reggaetoneros. Eso, para eso estoy yo, el papayazo yo, que ya me lo pongo en mí. Te digo, mira, yo conozco ese artículo, yo conozco esa entrevista, yo conozco a Atlantic, que es una buena publicación, conozco a Goldberg. Esto, mira, Fidel dice eso, sobre todo para que se entienda, porque lo pensó siempre, que se entienda que realmente aquí no hay una actitud de fanatismo. Cuba enfrenta serios problemas que tienen que ver más allá del bloqueo, que los tiene que resolver Cuba. A su aire, a tiempo y sonriente, como dice mi cumbre Silvio Rodríguez. Cuba tiene que enfrentar esas cosas. ¿Ok? O sea, que Fidel lo que está diciendo es que realmente nosotros no vivimos ninguna panacea, ni ningún jardín de gloria. Aquí también hay un zorzal de espinas que hay que resolver. Y que además muchas cosas que surgen al aire de la revolución cubana y que tienen además, o que no tienen la legitimidad de origen, Fidel no lo recomienda. Ese es el espíritu. Hay que ir no solo a la respuesta, sino al espíritu. Y yo, como conozco bien ese espíritu, te puedo decir que es lo que está diciendo Fidel. Fidel lo que deja claro son tres cosas. Número uno, la revolución solo la pueden destruir nosotros mismos. Número dos, la revolución es perfeccionable, muy perfeccionable. Y número tres, toda la culpa no es del bloqueo. Esas son las tres verdades. Y están respaldadas y están. A ver, según tú, ¿qué tiempo necesita la revolución para que mejore? Porque Fidel Castro dijo que el modelo no servía, es decir, no es implementable, no nos sirve ni a nosotros. ¿Qué tiempo tú crees que necesita? ¿Necesita otros 61 años más? Wilmer, estructúrate mejor ahí. Te voy a batear rápido, entonces no te quiero batear rápido. Batea rápido, que eso es lo que yo quiero. Te voy a tirar. ¿Te fusilo? Voy para ti. Dale, métele. Mira, 61 años, las transformaciones sociales, el papel mundial, la capacidad moral de ese país, de ese pueblo, la resistencia de ese pueblo, la dignidad de ese pueblo, con una economía tan jodida como está. ¿Tú sabes por qué está jodida? Porque en el campo sí es verdad que los guajiros no siguieron cultivando, tampoco los guerreros, los hijos de los guerreros se hicieron guerreros, tampoco los hijos de los desempleados se hicieron desempleados o trabajadores de la basura, se hicieron médicos, brother, se hicieron ingenieros, se hicieron doctores, se hicieron diplomáticos, ministros y generales. Eso hay que resolverlo, eso hay que discutirlo, eso hay que concientizarlo. En Cuba
Está habiendo un gran debate, una gran búsqueda. En Cuba hay una dirección que se moviliza con la gente y hay que enfrentar las cosas juntos. Yo no estoy presentando aquí, ni vengo aquí a presentar un carnaval. Vengo a decir lo que es cierto. Tampoco voy a permitir que me quieran, mucho menos con discursitos que va a hacer, con cositas de pamplina. Hay que ser serio. La seriedad, ese pueblo no se le ha permitido vivir en paz. No sirve el bloqueo. Cuba puede subsistir. Coño, déjenos en paz. Levántelo. Si usted dice que no sirve, no existe. Quiten esas restricciones. Ahora mismo acaban de cerrar varios bancos. Bancos que mandaban dinero a la familia. Bancos que mandaban dinero a la familia. Perseguidos. ¿Para qué? Para que tu abuela no reciba un tiro. Para que tú, porque lo que quieren es que tú, eso sí, no puede ir a ver a la vieja tuya. Entonces, ¿quiénes? Unos demagogos y un gobierno payaso. Ok, en el discurso, en la historia más soberana de Fidel Castro habla sobre los problemas de la República en ese momento. Déjame terminar, ¿ok? Habla sobre los problemas. Tú estás asustado. Oye, tú estás asustado, licenciado. No, porque te veo impaciente, te veo impaciente y estás loco por soltar, ¿ok? Oye, macho, está con Mariano Rivera. El mundo, déjame hablar, por favor. Si no yo estaba callado. Sí, ok, por eso no me interrumpas más. El mundo, es decir, ellos hablan sobre los 5 problemas fundamentales de la República, los 5 problemas fundamentales de la República, o algunos de los problemas, pero bueno, los 5 fundamentales eran la alimentación, transportación, comunicación, comida y vivienda. 5 problemas que Fidel Castro en la historia más soberana dijo que lo iba a resolver si la revolución triunfaba. En la Cuba de hoy, esos 5 problemas están más agravados, pero mucho más agravados que antes. ¿Qué tú me tienes que decir en cuanto a eso? Y no me por favor, no me pongas el bloqueo otra vez por el medio, porque ya eso es una ineficiencia económica, es decir, una ineficiencia del alto partido, es decir, del Partido Comunista de Cuba, que tiene todo el poder en sus manos, político, económico, y no ha logrado resolver esos problemas. ¿Qué me tienes que decir en cuanto a eso? Los pájaros tirándolo a la escopeta. Está bien, los pájaros tirándolo a la escopeta. Bien, primero que de esos 5, hay uno que está primero que todo eso, que se resolvió de verdad. Lo más grave de ese hecho y de ese alegato es cómo empieza. Más primero que esos 5, ¿cómo empieza? Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Iba a morir, lo que conociéramos de los zapaticos de rosa. Mira, ese país, como nunca, se ha hecho un esfuerzo tremendo por llevar el desarrollo. Ese país, a diferencia, porque a nosotros no nos toca el capitalismo sueco, ni nos toca el noruego, a nosotros no nos toca el capitalismo de Canadá, ni siquiera de la zona de Quebec, no. Nos toca el de Guatemala, el de Honduras, el de Santo Domingo, con el perdón de los amigos. Ese es muy obvio. Mira, Cuba ha electrificado, tiene niveles de zonificación excelentes, tiene una capacidad personal y técnica de su gente tremenda. Sí, te tengo que hablar del fucking cabrón bloqueo, porque es verdad, porque siempre llevan 60 años y ahora más que nunca jodiéndonos al pueblo de Cuba. No va a caer la revolución, ni con bloqueo, ni con gusanos, ni con tonterías de Miami. No va a caer la revolución, porque el pueblo no sale a la calle, brother. Lo convocan, le meten emisoras radio. Todo, lo han hecho, todo. No han conseguido nada. El Mundo García no me ha respondido la pregunta. No, Cuba sí, todo eso lo ha resuelto, todo eso lo mejoró. Cuba todo eso lo ha resuelto el Mundo García. Lo mejoró, todo eso lo mejoró. Y lo mejoró. Sustancialmente. El Mundo García, vamos muy por partes. ¿Cuáles son tus comparativos? ¿Cuáles son tus comparativos? Ok, vamos. Dame tus comparativos por papel, ¿eh? Comparativo con papel. Los míos están aquí, Venga. Por parte. La vivienda. Dime qué ha mejorado la vivienda. Mira, en primer lugar, Cuba pasó de ser una población de 4 o 5 millones de habitantes a una población de 11 o 12. Muchas cosas que se hicieron se hubieran hecho más. Es un problema de la vivienda, un problema serio, muy serio, no se ha resuelto. Se ha hecho lo posible, pero en cuanto a volumen, que no da la cuenta todavía, no la da, bro. Eso hay que, pero de ahí nos ataca, porque además, déjame decirte que sí, aunque tú quieras quitar el bloqueo, porque realmente te acaba con el discurso, no lo vas a quitar. Y los que hacemos la revolución no lo vamos a quitar. Sí, hay problemas, pero el volumen, ese país salta. De 5 millones. Santo Domingo, bro, ¿cuánta gente? No me brinques para Santo Domingo. Vamos a enfocarnos en el tema de Cuba, por favor. Mira, bro, sí, el tema de Cuba, vive en el Caribe, en el mundo, en la tierra, en América Latina. Escucha, el tipo de careo que ustedes están acostumbrados a hacer con algunas personas que realmente no es conmigo, bro. No es conmigo, yo soy un lanzador. Estás cayendo en el ego otra vez. Mira, te voy a decir algo. Vaya, tú quieres números. Mira, tú quieres números, fechas. Ok, te lo voy a decir. El 29 de junio del 2019. El puesto a dedo, como le digo yo, Miguel Díaz-Canel, presidente. Ya le estás faltando el respeto, ahí te estás desvalorizando. ¿Tú quieres parecerte otra ola?
No, yo le digo, todo el mundo le dice así. Yo no tengo derecho. No, eso lo inventó Otaola. Tú tienes no tengo derecho, tengo derecho. Sí, ok. Después vamos a hablar sobre las elecciones. De todas maneras, bueno, dice Díaz Canel. Está hablando como Otaola. Está hablando como Otaola. Miguel Díaz Canel dice, planea, estoy hablando del 2019, planea entregar una casa diaria por municipio para paliar el déficit. La vivienda en el país, 168 municipios por 270 días, es decir, unas 45.360 viviendas hasta marzo, después del COVID-19. ¿Dónde están esas viviendas? Bueno, aquí tengo. Se prometió una, se está entregando 1.34. Te invito conmigo a ir a Cuba para que la confirmamos la información. Se está entregando 1.34. Estamos sobre el mundo acaba de perder la conexión, me imagino.